Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy conversaré con Agustín Paniker, él es autor del libro Los Sikh, Historia, Identidad y Religión, que ha sido publicado por la editorial Cairo, famosísima editorial, por lo menos aquí en América Latina. Saludos Agustín, bienvenido. Hola, muchas gracias, saludos. ¿Quiénes son los Sikh? Bueno, los Sikhs son una comunidad de la India, originaria del Punjab, que es una zona del noroeste de la India, hoy en día partido entre India y Pakistán. Pues esa zona, el Punjab, es la tierra de origen de estos Sikhs, que hoy en día son una comunidad de unos 24 o 25 millones de personas, la mayoría punjabis, pero muchos se encuentran en otras ciudades y lugares de la India, y por diversos motivos es una comunidad muy migrante, y que la encontramos en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Australia, Singapur, en África, en Trinidad. Por lo tanto, los podemos encontrar en muchos lugares del mundo. Ahí en América Latina, yo no me encontré el primero en Venezuela. Los he visto en otras partes del mundo, pero aquí nunca. ¿Alguno en Venezuela? No, nunca. Por eso te digo, ¿han venido aquí a América? Seguro que hay. Seguro que hay. En Uruguay yo conozco una comunidad, también en Argentina, en Panamá hay bastantes. En México hay Sikhs, no son comunidades muy grandes, pero sí que hay muchos. Pero es verdad que la mayoría están en países de habla inglesa, por diferentes razones históricas, y quizás lo voy a revelar ahora. Los Sikhs formaban buena parte de la espina dorsal del ejército imperial británico en el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, fueron allá donde el ejército imperial británico fue. Entonces los encontramos en Malasia, en Sudáfrica, en Guyana, en los distintos lugares donde estaba el imperio británico. Allí habían regimientos militares y como los Sikhs formaban eran importantes dentro del ejército imperial, pues ahí ya encontramos a muchos Sikhs. Bueno, yo estoy llamando desde el oeste de Venezuela, en la frontera con Colombia. Yo vivo en Maracaibo, que es la segunda ciudad de Venezuela, pero presumo que hacia el oriente, que está más cercano con Guyana y sobre todo con Trinidad, que fue colonia británica, y hubo mucha inmigración india, al punto de que creo que la mitad de la población es de origen indio. Presumo que ahí sí habrá algún, en Puerto España o en otra ciudad de Trinidad habrá gurdwaras, que son estos templos, ¿no? Me imagino. Seguro, hay muchos indios Sikhs en Trinidad. De hecho, es una comunidad, como ya digo, muy inmigrante, y son fácilmente reconocibles, porque muchos Sikhs, no todos, pero muchos Sikhs varones, se dejan una barba muy larga y llevan un prominente turbante, y eso es uno de los signos distintivos de muchos de los Sikhs, y son fácilmente reconocibles en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo distinguir ese turbante de otros que causan problemas en la imagen pública a partir del 11 de septiembre del 2001? Porque el Mulá Omar, por ejemplo, llevaba un turbante que una persona que no sea muy conocedora de estos podría llegar a confundirlo con un Sikh. Sí. De hecho, ¿qué experticia nos das? La víctima que hubo en el mundo después de los famosos atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, o sea, al día siguiente, fue un ciudadano Sikh, un indio Sikh que trabajaba en una gasolinera de Arizona, y se le acercaron unos, llamémosle patriotas, entre comillas, norteamericanos, y por el aspecto físico con su barba y el turbante, lo confundieron
confundieron con un talibán, por decirlo así, y lo ametrallaron. Por lo tanto, si uno no es un buen conocedor, el turbante, la apariencia externa puede llevar a conflictos y puede llevar a malentendidos. Ahora, uno que conoce a los sikhs o a las comunidades de la India enseguida los reconoce, tienen un tipo de turbante particular, la manera de llevarlo y otros aspectos externos de los sikhs que los distinguen de los musulmanes. De hecho, es bastante irónico que los confundan con musulmanes, porque buena parte de su historia, sobre todo en el siglo XVIII, tuvieron un gran enfrentamiento allá en el Punjab entre sikhs y musulmanes. Ya llegaremos a eso. Yo sé que es difícil hacerlo en radio, Agustín, pero quisiera que un experto como tú trate de poner en palabras alguna diferencia entre el turbán talibán y el turbán sikh, si acaso tal cosa se puede describir para que nuestros oyentes, bueno, cuando vean en la televisión ellos más o menos sepan cuál es cuál. Bueno, los turbantes son pedazos de tela, entonces en realidad son las maneras de ponerlo en la cabeza. Yo no soy un experto en ese tipo, pero pueden ser muy, muy distintas. En la propia India hay cientos de maneras de vestir un turbante y no todos los sikhs lo llevan de la misma forma, Por lo tanto, yo creo que también es innecesario ahora quedarnos en el detalle de la manera. Sí que es verdad que los sikhs tienen tendencia a utilizar una serie de colores, mientras que no todos pueden llevarlo blanco también, pero puede ser azul, puede ser naranja, puede ser incluso con estampados, mientras que el turbante en muchos lugares musulmanes suele ser blanco o de un color muy muy crudo, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente con decirle a nuestros oyentes que no todos los que llevan turbantes son talibanes, que hay algunos sí y que ellos tienen que indagar por cuenta propia de qué se trata, porque ciertamente... Y no solo los sikhs, hay muchos otros pueblos del mundo que llevan turbante. Claro, pero ciertamente es una gravísima simplificación asociar el turbante al Islam. Eso es como asociar el bigote a una cultura en particular. Claro. Bueno, ya hemos muy simplificarlo muchísimo. Claro, ya hemos hecho esa advertencia. Lamentablemente la gente funciona así por el mundo. Claro. Mira, los sikhs dices tú en tu libro, Agustín, que son además de una comunidad étnica, una comunidad religiosa, es decir, que tienen una religión aparte del Islam. Sí. Su origen es más religioso y luego se transforman en una especie de etnonacionalismo religioso. Es una comunidad muy peculiar, la podemos definir por criterios religiosos o por criterios más nacionalistas y étnicos. Nace hace unos 500 años en esa zona de lo que entonces era la India, que ya he llamado antes, nombrado el Punjab. Y hoy en día, y el sikhismo, que es la religión a la cual están asociados, está muy ligado a la cultura, a la tierra y a la lengua panjabi. El origen de hace 500 años es con un maestro que por nacimiento él era hindú, pero tras su experiencia de iluminación, él regresa, es hacia el año 1500 más o menos, con un mensaje distinto, diferente, y precisamente una de sus primeras manifestaciones es ir un poco y manifiesta que no hay un camino hindú y otro musulmán. Por lo tanto, ya hay Guru Nanak, que ese es el nombre del fundador de la religión Sikh, ya muestra un camino más allá de las dos grandes religiones que por aquel entonces habían en la zona. Y a partir de ahí, con los siglos, se irá coagulando una pequeña comunidad, primero muy pequeña, luego mayor, de seguidores, de fieles panjabis primero, luego de otras regiones, que seguirán fieles al mensaje de Guru Nanak y los siguientes gurús que le sucedieron. Claro. ¿Son monoteístas? ¿Creen un solo Dios? Creen en un solo Dios, efectivamente. Lo pueden llamar con distintos nombres. Tienen varias maneras de llamarlo, de designarlo, pero uno de los rasgos distintivos del sikhismo, ahí se parece en cierta manera al Islam, es la unicidad de Dios. Dios es único, solo hay uno. De hecho, su mantra sagrado empieza con un número, con el número 1, Ik Oankar, y ahí queda reflejado el carácter monoteísta, estrictamente monoteísta de su religión. A mí me parece irónico que siempre la gente que comenta estas cosas habla de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam,
pero según creo que tú comentas en tu libro, o me acabas de decir, demográficamente tienen más peso que los judíos, entonces deberíamos hablar más bien de las 4 grandes religiones monoteístas del mundo. Por supuesto, y dentro de lo que llamamos hinduismo, que es más una familia de religiones que no una religión, hay corrientes muy monoteístas también, ¿eh? Wow. Luego hay otras que no, que son más politeístas. Lo que ocurre es que en la India un monoteísta no es tan celoso como un monoteísta de corte semítico, por decirlo así. Claro. Un monoteísta indio, sea sikh o sea hindú, o quizás en el sikhismo esto sería más matizable, no se empeña mucho en demostrar la inexistencia de otros dioses. Claro. Mientras que un monoteísta, pues musulmán, cristiano o judío, no concibe la existencia de otros dioses, ¿no? Y ahí quizás había un ligero matiz. Pero son estrictamente monoteístas los sikhs, ¿eh? Hablan de un único ser supremo, a veces le llaman Wahiguru, a veces le llaman Akal Purak, le pueden llamar Ram, no tienen inconveniente en llamarle Allah, pueden utilizar cualquier designación porque en realidad ello no tiene nombre, no tiene manera de ser descrito, es lo absoluto. Pero en cambio, a diferencia de, como decía, de otros monoteístas, no insisten, no tienen mucho interés en demostrar la inexistencia de otros dioses. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos a propósito de los Sikh con Agustín Paniker. @GAndrade80 es mi Twitter. Escuchamos un tema musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Agustín Paniker, él es autor del libro Los Sikh, Historia, Identidad y Religión, por la editorial Kairos. Nos has dicho en el segmento anterior, Agustín, que los Sikh son monoteístas, en el sentido de que creen en un solo Dios. Ahora, ¿qué hay respecto a las creencias sobre la vida después de la muerte? Porque según tú comentas en el libro, esas son más afín al hinduismo que al islam. O sea, ellos creen en la reencarnación y otras cosas, no creen propiamente en un juicio final, así como sí creen los musulmanes. En este sentido, la religión sikh y las doctrinas de los sikhs no hacen mucho hincapié en especulaciones metafísicas o en especulaciones de lo que sucede. Sí tienen una serie de ideas que comparten quizás en idiosincrasia y en sensibilidad más con los hindúes que con los musulmanes, como bien decías, pero no han especulado mucho, porque básicamente es una religión muy práctica, muy pragmática. Ellos insisten mucho en esto. Tiene algo, a ver, y que se me entienda bien, tiene un cierto paralelismo con algunos movimientos reformistas cristianos, protestantes. Lo más importante no es la vida en familia, el trabajo, la vida, la ética, la moral. Es una religión muy de tocar de pies en el suelo. No tiene iglesia, no tiene grandes dogmas, y en cambio insiste mucho en un comportamiento ético, en la devoción al Dios Supremo. Ni siquiera los ritos externos son demasiado importantes, aunque obviamente los tienen, pero digamos, si uno lee al pie de la letra a los maestros, a los gurús del sikhismo, rechazan bastante pues las idolatrías, las peregrinaciones, toda esa parafernalia muy propia de la India y del hinduismo, aunque los sikhs lo tienen, pero más atenuado. Es una religión muy de familia, de trabajo, de honestidad, de servicio a la comunidad, de devoción, de entrega, de meditación en el nombre. Esas son las máximas del sikhismo. Y en cambio los aspectos metafísicos, filosóficos, son claramente secundarios. Oye, absolutamente. Yo he estado en algún gurdwara y he recibido comida cuando he ido, cuestión que me asombra porque en ninguna iglesia o mezquita o sinagoga o templo hindú, bueno, en templos hindúes se me han ofrecido frutos, pero en ninguna mezquita, sinagoga o iglesia a mí me han ofrecido comida, solo en un gurdwara. Sí. Así que en la gurdwara, que es el templo sikh, eso tiene un simbolismo impresionante, la comida que ofrecen allí. Claro. Esa, si tú la has recibido, o alguien que pueda tener la suerte de ir a un templo sikh, y los sikhs dan la bienvenida a cualquier persona más allá de su religión, de su género, de su clase, de su casta, de su nacionalidad, les gusta mucho que vayan a visitar sus templos. Bueno. Pues uno de los distintivos de la religión sikh, de la visión del mundo de los sikhs, es precisamente esa comida colectiva que dan en sus templos, porque esa
encapsula muy bien muchos de los valores del sikhismo. Claro. Hay que pensar que en la India lo que uno come, con quién lo come, o sea, con quién comparte los alimentos, quién ha cocinado esos alimentos, quién los sirve y quién los prepara, todo eso tiene una carga ritual extraordinaria, inimaginable para un no hindú o para un no indio, porque buena parte, muchos de los tabúes de casta tienen que ver con el tipo de alimentación que uno tiene, con quién comparte la mesa, con quién, toda una serie de reglas. Hoy en día esto está mucho más atenuado, pero en el pasado esto era muy importante. Los Sikhs quisieron simbolizar precisamente su rechazo a esa ideología típica del brahmanismo, de la tradición más ortodoxa del hinduismo, precisamente con estas comidas colectivas que se hacen en todos los templos. Allá todos los Sikhs, más allá de su clase, llevan la comida gratuitamente como parte de su servicio a la comunidad, preparan en la cocina, que hay siempre en un templo, hay una cocina para preparar esos almuerzos colectivos. Ahí lo preparan, pues eran lentejas, siempre es una comida que por respeto suele ser vegetariana, porque pueden venir luego a comerla cualquier persona, hindú o budista. Luego ellos mismos los sirven y todo el mundo los come unos junto a otros, sin importarle el estatus de su comensal, de su vecino. Esa comida que se llama langar encapsula muy bien ese espíritu más igualitarista que tienen los Sikhs, ese espíritu de servicio a la comunidad, lo que ellos llaman seva, de trabajo, reúne bastante bien los ideales del sikhismo. Pero con todo conservan castas, como en el resto de la India. Solo conservan castas, y ahí esa es una de las críticas que se les hace a los Sikhs, y lo podríamos resumir de la siguiente manera: dentro del templo no hay castas, a la que uno sale fuera del templo hay las mismas castas que con los hindúes. Eso es un poco como en el mundo cristiano, el mundo musulmán, sí, que frente a Dios somos todos iguales, pero luego en la vida social de este mundo hay grandes diferencias sociales. La hipocresía aplica a todas las religiones, Agustín. La hipocresía aplica a todas las religiones. Claro, no, pero una cosa es la igualdad teológica y la otra es la igualdad social, no hay que confundir una con la otra. Bueno, pero yo veo yo veo un poco de hipocresía en pregonar igualdad social, no practicar igualdad social, pero sí pregonar igualdad teológica. Yo lo llamo hipocresía, no sé cómo lo llamarás tú. No, eso los indios en general no ven ninguna contradicción, porque ellos parten de la idea de que todos somos distintos, de que no somos iguales, y que no ha lugar, y de ahí el respeto de la división de la sociedad en castas, que sigue muy vigente. Quizás algunos grupos, y los Sikhs en particular, no están muy de acuerdo con las clasificaciones verticales que se hacen de esa sociedad de castas. Claro. Pero el que todos seamos distintos y que cada uno tenga sus trabajos y sus formas de matrimonio y sus particularidades sociales, eso en la India es una máxima, es casi algo sagrado. Lo que sí que dentro de lo que sería el sikhismo choca un poco ese espíritu tan igualitarista, que tienen con el langar, con esa comida, y luego esas prácticas tan poco igualitaristas que tienen en la vida social. Lo que, si siguiéramos por ahí, seríamos bastante injustos con los Sikhs, porque dentro de las tradiciones de la India es la que tiene vocación más igualitarista, ¿no? Entonces, aunque es verdad que ahí podemos nosotros, como occidentales, percibir alguna contradicción, para un indio esas cosas son más fácilmente manejables, las cosas no son mutuamente excluyentes. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre los Sikh con Agustín Paniker. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Agustín Paniker, él es autor del libro Los Sikh, Historia, Identidad y Religión, que ha sido publicado por la editorial Kairos. Agustín, tú en el libro hablas de las K, no sé si son 5 o 7, que son exigencias, las 5 K, que son exigencias no solamente rituales, sino también de la vida cotidiana que todo Sikh tiene que cumplir. ¿Cuáles son?
Sí, no las tiene que cumplir todos, sí, que lo que es verdad que están muy extendidas y las siguen muchos de ellos. Son cinco emblemas, 5 símbolos que en la lengua panjabi empiezan por la letra K, por eso las llaman las 5 Ks. La primera es el kesh. Kesh es el cabello y técnicamente la primera K, que es la más importante de todas, significa el cabello sin cortar. De ahí que los Sikhs, muchos de ellos, varones o hembras, no se cortan jamás el cabello. De ahí la luenga barba que suelen tener muchos Sikhs, porque no se afeitan. No. Hay que decir, insisto, en que técnicamente las 5 K son obligatorias para aquellos Sikhs que se han iniciado, que se han bautizado en una fraternidad militante, casi como un núcleo de, llamémosle, un poco más ortodoxo. Esos en realidad son solo el 15% de los Sikhs, y para ellos sí son obligatorias las 5 Ks. Ocurre que hay un gran número de Sikhs, quizá otro 70%, que aunque no se ha iniciado en esa fraternidad militante, sí sigue sus recomendaciones bastante al pie de la letra, aunque no hay obligatoriedad, Y de ahí que muchos de ellos mantengan también esa K del cabello sin cortar. Esa sería la primera y la más importante. Luego hay otras Ks, el Kara, que es una pulsera circular que llevan muchos Sikhs. Otras el kirpan, que es antes antiguamente era una espada, luego pasó a ser más bien un puñal o una daga que llevan los Sikhs al cinto. Luego hay el kanja, que es como una peineta. Esa no se ve porque es para precisamente aguantar, para sostener a cabello sin cortar. A los Sikhs se le pide que los lleve muy pulido y bien arreglado, y entonces se lo ponen en un moño alrededor de ese peine, de esa peineta en el cabello. Y luego hay la quinta K, que tampoco suele verse mucho externamente, que es con un calzón corto que llevan bajo los pantalones, que se llama kach. Por lo tanto, esos son 5 emblemas que, bueno, para muchos Sikhs son el símbolo de su religión. Para mí es reduccionista reducir las 5 Ks al sikhismo, pero sin duda han sido muy importantes, y son de gran estima. Esas son las 5 Ks que muchos Sikhs siguen al pie de la letra. Algunas de estas K, y quiero aquí concentrarme en el cabello y en el puñal, han causado algunos problemas en Occidente porque es difícil ajustarla a instituciones occidentales. Por ejemplo, sé que en Canadá y en Gran Bretaña hay y bueno, supongo que en España también y aquí en Venezuela también. Pero claro, en España no hay tantos Sikh y aquí en Venezuela, como te digo, yo no he conocido el primero, pero en Canadá y Estados Unidos, en Inglaterra y Estados Unidos sí ha habido más problemas con esto, porque para llevar una moto hay que ponerse un casco, eso es por ley obligatorio. Entonces con esos turbantes tan grandes no se pueden poner el casco. Entonces algunos Sikh han pedido alguna excepción a la ley en el caso de ellos, y con el caso del puñal más todavía, porque al pasar un aeropuerto, por ejemplo, están estrictamente prohibidas las armas, y entonces el Sikh dice, bueno, esto forma parte de nuestra identidad. ¿Tú qué sugieres a los políticos hacer con eso, Agustín? Porque es un tema duro. Yo te lo confieso, yo soy muy simpatizante del republicanismo laico francés, y yo creo que todas las religiones hay que aplanarlas cuando son frente a la ley y no se deben hacer excepciones. Esa es la postura que yo siempre he mantenido, pero quisiera escuchar las voces de los expertos. Hubo un debate importante recientemente en Francia y a pesar de que allí la comunidad sí que es mucho más pequeña, pero también fue salpicada por los debates. En Francia eran a propósito del velo, sobre todo, y de los símbolos religiosos, pero saltó al turbante de los Sikhs o a la daga esa que llevan. Claro, yo en este sentido estoy más próximo a la tradición multicultural de la India, que es más flexible. Y yo creo que nuestros sistemas legales y judiciales, yo sé que lo que voy a decir ahora no es ni políticamente correcto ni quizás sencillo, pero deberían ser más flexibles y permitir excepciones y permitir, eso hay que manejarlo con cuidado, y ya digo que no es sencillo ese tema. Sí. Por ejemplo, en la propia India los Sikhs en cualquier aeropuerto, en cualquier avión, se les permite
viajar con la daga, eso que en cualquier otro país estaría prohibido. ¿Por qué? Nunca se ha conocido, todavía no se ha conocido en India ningún caso de un Sikh que haya utilizado esa navaja, ese puñal, de una forma agresiva. Es un símbolo de su religión, es casi como el crucifijo para un cristiano. Es verdad que sí, puede llegar el momento dado en que se utilice, y entonces podríamos encontrarnos ante un problema, ¿no? Pero el turbante quizás es más sencillo. Ahí en Canadá y en Reino Unido sí que ya desde hace bastantes años hay excepciones para que los Sikhs puedan utilizar, sobre todo en la policía o en el ejército, puedan utilizar su turbante a modo de casco. Por lo tanto, pero bueno, en realidad nos encontramos a la misma tradición anglosajona, que en ese caso se parece a la India, que acepta bastante la excepción, ¿no? Es un tema delicado, ¿eh? Yo entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo y que eso se presta a debate porque tiene otras consecuencias, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que han habido problemas, y siguen habiendo problemas en algunos países a propósito de estos emblemas. Yo no diría que el cabello protege tanto como el plástico. No, pero claro, perdón, no ha acabado de cerrar el tema del kesh, del cabello. El cabello se culmina con el turbante. Aunque el turbante no forma parte de ninguna de las 5 Ks, casi que es una consecuencia, o sea, no es obligatorio, pero es una consecuencia de la primera, el cabello sin cortar no solo va en el moño con la peineta, sino que va con ese turbante que llevan los Sikhs. Y muchos de los turbantes de los Sikhs son virtualmente cascos, algunos ya los tienen hasta fabricados, no son telas que se tienen que poner cada día, sino que ya lo tienen medio, ya casi es un casquete. Por lo tanto, una cosa va junto con la otra, es casi su uniforme. Sí. Hay que entender que el sikhismo tiene muchos símbolos, como ya se pueden ver, muy marciales. Ya he comentado que formaban parte del ejército británico en un desproporcionado número. Entre sus emblemas no solo hay el puñal, que antes era una espada, sino ese calzón corto, que era que utilizaban para montar a caballo. Por lo tanto, ya se ve que en el espíritu del sikhismo hay mucha simbología marcial. Y eso es un punto que creo que hay que tener en consideración a la hora de pensar en los Sikhs también. Claro, bueno, yo ciertamente entiendo tu perspectiva aquí. El problema que yo le veo con esto, Agustín, y con esto cerramos este debate para entrar en otro punto, pero permíteme tener la última palabra. El problema que yo veo aquí es que, a pesar de que yo empatizo con lo que dices, porque las minorías religiosas como los Sikhs han sido tan buen ciudadanos que estaría bien hacer un ajuste a ellos, es que eso abre una caja de Pandora para que entonces muchas otras minorías religiosas pidan cosas que a veces no es tan fácil dar. Por ejemplo, debemos permitir que los testigos de Jehová no permitan a sus hijos recibir transfusiones sanguíneas porque su religión no se los permite. Pero lo que no debemos hacer es del laicismo una nueva religión, con sus dogmas inquebrantables. Yo precisamente creo que si alguna fuerza tiene el sistema democrático, laico, moderno, es precisamente la capacidad de dar excepciones a quien la precisa y no a quien no la precisa. O sea, el que se haga una excepción con los Sikhs no significa que todo el mundo deba tener esa excepción. Eso yo entiendo que para una mentalidad occidental es muy difícil de admitir, porque, digamos, la idea es de que la justicia debe ser ciega ante la ley. Pero la India es exactamente lo contrario. La justicia es una aberración de que se haga ciega. La justicia debe tener los ojos bien abiertos y reconocer las diferencias. Pero claro, es un paradigma más difícil de aplicar, quizás es demasiado sofisticado para nuestra sociedad. Bueno, mira, precisamente por problemas como estos, supongo, en la década de los 80 del siglo XX, hubo algunos Sikhs que pidieron separarse de la India y crear el estado de Khalistan, y eso llevó a una tremenda crisis que incluso llevó al asesinato de Indira Gandhi. Vamos a dejar eso para el segmento que viene, para que tú nos hagas unas reseñas de aquellos acontecimientos y también hablemos sobre, bueno, cuál es el estado actual de los Sikhs en la India. @GAndrade80 en mi Twitter, converso con Agustín Paniker, escuchamos un tema musical y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter, converso con Agustín Paniker, él es autor del libro Los Sikh, Historia, Identidad y Religión, por la
editorial Kairos. Hemos dejado para este último segmento, Agustín, los Sikh en tiempos más recientes. Tú has venido diciendo que los Sikh han sido un grupo tremendamente marcial porque, bueno, formaron batallones y sirvieron bajo el Imperio Británico y siempre se los consideró muy buenos soldados. Creo que pelearon en Birmania contra los japoneses, creo. Sí, un batallón. una larga historia. Sí, una larga historia de Ellos han habitado en la región, en el Punjab, por donde han entrado todas las invasiones del sur de Asia, de la India. Claro. Están debajo del Hindu Kush y del Himalaya, por allá han pasado persas, escitas, afganos, turcos, todas las invasiones, por lo tanto es un pueblo que desde hace ya bastantes siglos aprendió a defenderse. Claro, y tienen una tremenda disciplina militar y hasta cierto punto son fieros, o sea, aguerridos, porque esta gente no anda con cuentos, sabe manejar muy bien las armas. Ahora, ¿por qué traigo esta colación? Bueno, porque en la década de los 80 se vivió una crisis militar con los Sikh en el Punjab, un líder religioso que, bueno, tú me dirás cómo es que se llamaba, atrincheró, ese líder atrincheró a sus seguidores en el Gurdwara de la ciudad de... Se me fue el nombre, donde hubo una matanza que sale en la película de Gandhi. Amritsar, correcto, sí. Y bueno, el gobierno de Indira Gandhi respondió con firmeza y meses después Indira Gandhi tenía 2 guardaespaldas Sikh que la mataron a ella y entonces inmediatamente después hubo pogromos en Nueva Delhi, más que todo, de barrios Sikh. ¿Cómo ocurrió toda aquella tragedia? Sí. Estos fueron en el año 84. O sea que es relativamente reciente. Claro, yo no voy a contar toda la historia de cómo los Sikhs se convierten de un grupo religioso muy místico en este grupo tan militante y tan ligado a sus armas, pero es un proceso que hablo yo en mi libro, son durante los 300 años de historia, en el contexto del norte de la India, con unos dirigentes en aquella época eran musulmanes, y que tienen gran enfrentamiento. Eso desemboca en un imperio Sikh a principios del siglo XIX, que a los británicos les costó muchísimo derrotar. Muchísimo. De hecho, perdieron más vidas en las guerras anglo-sikhs en los 1840 que en el resto de sus 200 años de campaña en el sur de Asia. De ahí que siempre consideraran a esos rivales unos enemigos de talla, y a la que se pacificó el Punjab enseguida dijeron, a estos vamos a reclutarlos porque son los mejores, ¿no? Bueno, la historia es muy larga y por distintos motivos, tiene que ver la partición de India y Pakistán, la centralización en la India. El caso es que en los años 70, en la década de los 1970, unos grupos más radicales Sikhs reclamaban no ya más autonomía para la subregión del Punjab, sino abiertamente un estado independiente para los Sikhs. Venían a decir, si cuando la partición entre India y Pakistán en el 47 los musulmanes tuvieron su Pakistán, y los hindúes tuvieron su India, lo cual no es correcto porque la India es un estado laico donde hay muchas religiones, pero vamos, con gran mayoría de hindúes, los Sikhs se quedaron sin su Sikistán, por decirlo así. Y aunque ellos se decantaron claramente por la India, se consideraron maltratados por la India, que no reconoció el esfuerzo que ellos habían hecho por la causa de la India. Y ahí entran las propias rencillas y maquiavelismo del propio partido de Indira Gandhi, el partido del Congreso, que fue alimentando, como ocurre lamentablemente muchas veces, eso lo hemos visto con los talibanes y lo hemos visto más recientemente con el Estado Islámico, con ISIS, que son alimentados por los servicios secretos de otros países, se les van de las manos, y acaban convirtiéndose en un gravísimo problema. Algo parecido sucedió en el Punjab con este líder religioso que has mencionado. La cosa acabó tan mal que se atrincheró efectivamente en el Gurdwara más importante para todos los Sikhs, el del Templo Dorado de Amritsar en el Punjab, e Indira Gandhi, por entonces primera ministra, lo atajó de una forma quizás sin demasiadas contemplaciones, entrando con los tanques en el lugar más sagrado de los Sikhs. Eso muchos Sikhs no se lo perdonaron nunca, y de hecho 2 guardas de su guardia personal, que como en muchos casos eran Sikhs, la asesinaron. A partir de ahí no solo hubo la caza del Sikh en Nueva Delhi y otras ciudades durante unos días, sino que se abrió 10 años de verdadera guerra civil en el Punjab y las zonas limítrofes,
con 90.000 muertos entre los grupos guerrilleros separatistas Sikhs y el ejército y la policía de la India. Hoy están apaciguados. Y, bueno, eso se fue calmando en la década de los 1990 y hasta el punto que hoy en día realmente esto es un suceso del pasado, y aunque no ha pasado tanto tiempo, porque son solo 20 o 25 años, pensemos que hasta hace 2 años el último primer ministro de la India era un Sikh, el señor Manmohan Singh. Ahora es el señor Narendra Modi, pero el anterior, del Partido del Congreso, era un hombre que pertenecía a esa minoría. Y el jefe de las Fuerzas Armadas de la India, también en el 2010, era otro Sikh. Por lo tanto, el que las 2 personas con más poder de todo el país, de 1.200 millones de habitantes, fueran Sikhs, es una buena ilustración de que hoy en día las cosas se han pacificado y normalizado muchísimo. ¿Puede un occidental convertirse al sikhismo? Sí, pero vamos, no es una religión proselitista. Eso es muy poco indio. Sí, tú te puedes convertir, pero no tienen ningún interés especial en que uno se convierta. Es una religión universal. De hecho, su libro sagrado, que para ellos es muy importante, el Guru Granth Sahib, contiene 5.700 himnos de los gurus sikhs, pero muy significativamente tiene 150 himnos de un jeque sufi, un musulmán, del Punjab, tiene 500 himnos de Kabir, que era un místico hindú-musulmán, tiene casi también 1.000 himnos de otros santos hindúes. Por lo tanto, eso refleja muy bien que en el libro sagrado de los sikhs estén recogidos como sagrado poemas, poesía, ideas de gente que no era sikh. Y eso habla mucho del espíritu universalista del sikhismo. Es un mensaje que quiere llegar a todo el mundo, pero de ahí no son proselitistas en el sentido de que no van tratando de convertir a nadie. Oye, una de las cosas que me llamó a mí más la atención cuando he visitado Gurdwara, y he visitado más de uno, es este libro que tú estás mencionando, en los cantos devocionales, no sé si es un sacerdote o el que encabeza el servicio, tiene como unas plumas para ahuyentar a las moscas. Que lo va agitando. Digamos que lo voy a resumir muy rápido. El sikhismo se inicia con Guru Nanak hace 500 años y le suceden 10 gurús humanos durante los 200 siguientes años. 10 maestros y gurús que predican el mismo mensaje. Pero el último, que muere en 1708, antes de morir ya dice que después de él no le sucederá ningún maestro humano, que todo el mensaje, su filosofía, sus prácticas, todas las ideas importantes para los sikhs están contenidas ya en ese libro que ya existía en aquella época, en el siglo XVIII, el libro sagrado de los sikhs. Y de alguna manera es el libro, y por eso le llaman Guru Granth Sahib, el libro venerado que es el guru, que es el maestro, porque el libro contiene ya las enseñanzas de los maestros y es tratado con el mismo respeto que se trataría a un maestro vivo, y de alguna manera ya no hay maestro humano, sino que está todo contenido en el libro sagrado de los sikhs, que ha servido mucho para cohesionar a todas las comunidades sikhs de la diáspora, más allá de donde estén, les une esa veneración por el Guru Granth Sahib. Oye, Agustín, muy agradecido por haber recibido esta llamada y esperemos poder volverte a llamar para conversar sobre otro de tus libros. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80, que esté muy bien.